Este era el núcleo, o sea, Hegel decía todo lo real es racional y todo lo racional es real. Y entonces, en realidad, los que tomaban que todo lo real es racional, lo aplicaban al estado prusiano y decían que bueno, el estado prusiano podía tener algunas cosas que no anduvieran bien, pero en realidad era lo real, por lo tanto lo racional. Y si había cosas que estaban mal, decían los conservadores, no es problema del Estado, los súbditos son malos. Es cosa que se repite actualmente. No es el problema del Estado, nosotros no ayudamos lo suficiente. Ahora, en realidad los que tomaban que lo racional y lo real decían que, bueno, si lo racional, digamos, se podía, digamos, estaba dentro de lo que se llamaba la dialéctica hegeliana. Marx lo recibe muy bien en un momento donde dice las tres posiciones, Marx lo dice posición, oposición y composición. Cosa interesante, él cambia los criterios generales y dice cuál es tu posición sobre un tema, cuál es tu oposición sobre ese tema, cuál es la composición que vos sacás cuando es toda esa contradicción. Por supuesto, Hegel utilizaba otra terminología, ¿no? Decía afirmación, cuál era la negación de la afirmación y cuál es la negación de la negación para pasar a un salto superior. O como dirían los griegos, cuál es la tesis, cuál es la antítesis y cuál es la síntesis. Cualquiera de las cosas quiere decir lo mismo. O sea, una afirmación, una negación y después hay un salto posterior. Los que tomaban eso de la teoría hegeliana eran los hegelianos de izquierda, diciendo, bueno, en realidad este es el estado prusiano, podemos negarlo y podemos pasar a la negación de la negación a una fase superior del estado prusiano. Entonces se apoyaban en eso. Y decían que, bueno, si uno utiliza la dialéctica, en realidad todo lo que existe puede perecer, por lo tanto el estado prusiano también puede desaparecer. Ustedes saben que el sistema de Hegel terminaba en la idea absoluta, o el espíritu, el Geist, como se decía en alemán, o sea que la historia iba a terminar, como dijo Fukuyama en algún momento del 90, porque iba a terminar en la idea absoluta, o sea que el sistema hegeliano en sí mismo era un sistema dogmático y era el que utilizaba, digamos, las posiciones de los conservadores, en contradicción con su método dialéctico que renegaba de todo dogmatismo y por ello era el lado revolucionario de la teoría y quedaba asfixiado bajo el peso dominante de su lado conservador. Eso es lo que escribía Engels. Y Marx, que digamos, una de las primeras, pero que no está, él iba a publicarlo, pero quedó en parte, no quedó toda la tesis de Marx era la diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro. ¿Por qué Marx tomó eso? En realidad, porque Hegel decía que los post-aristotélicos no existían, que toda la filosofía era hasta Aristóteles. Y en realidad Epicuro es posterior, es post-aristotélico, de los cuales Hegel pensaba que los epicúreos y los estoicos eran filósofos de segundo. Marx en realidad hizo esto para contraposicionar lo que pensaba Hegel en el sentido de que Epicuro era un filósofo de segundo. Pero en realidad no podía obtener el doctorado en Berlín. Berlín con Schelling era imposible obtener el doctorado, por lo tanto se presentó en una universidad que parecía que era más liberal, que era la Universidad de Jena, en abril del 41, pero no hizo en forma presente, sino que mandó la tesis que lo presentó otro filósofo que estaba en la universidad y que por supuesto se la aprobaron. O sea que lo aprobaron en ausencia la tesis que él elaboró entre la carta del padre y 1842. ¿Y a quién se lo dedica? En esa época ya estaba muerto su padre, entonces la dedicación es a su estimado y paternal amigo, el consejero secretario de Estado, señor Ludwig von Westphalen de Treves. En Treves le dedica al autor esta línea como signo de amor familiar. Al sur. Pero con el sur no tenía muy buena relación, cosa rara. Dicen que Ludwig, cuando tenía 10 o 12 años, le enseñaba a Shakespeare y Homero porque lo recitaba de memoria. Y
dice la gente que lo conoce que Marx recitaba de memoria a Shakespeare cuando estaba en Inglaterra, quizás porque se acordaba de cuando era niño. O sea, tuvo siempre muy buena relación con el padre de Jenny. En realidad el padre de Jenny lo prefirió a algunos oficiales prusianos que estaban detrás de Jenny, que por lo que dicen las malas lenguas era la niña más linda del trébol de su época. En realidad uno ve las fotos de Jenny Borgo de España cuando tenía 25 años, en realidad era muy linda. Y que estoy como los chimentos de la televisión. ¿Por qué usó eso? Porque Demócrito, que era pre-aristotélico, en realidad decía que, obviamente era la teoría atomista, ¿no? Acá está toda la discusión de Parménides si el único no se mueve, bueno, esa es una discusión de la filosofía griega, pero Demócrito crea la teoría atomística y que establece dos principios. Que hay una caída en línea recta de los átomos y que existe una repulsión entre los átomos y que eso genera cada uno de los distintos cuerpos, o sea, caída en línea recta y repulsión. Epicuro añade a la filosofía de Demócrito un tercer movimiento que denomina declinación. Digamos, además de la caída en línea recta y la repulsión, pone la declinación. ¿Y qué es la posibilidad que se desvíe de la línea recta? Porque él decía, este tercer movimiento es completamente necesario, porque si la caída es recta, es imposible que haya choque de repulsión de átomos. Por lo tanto, si hay alguna individualidad o particularidad, tiene que haber algún cambio, si no, no podría haber choque. Pero eso era más profundo que lo que quería decir, no era simplemente una discusión mecánica, de problemas ni física. Porque para Marx la caída en línea recta de todo implicaba que había pérdida completa de la individualidad. Marx siempre tuvo, digamos, mucha importancia en el hecho de si se podía unir lo individual con lo universal. Entonces, él decía que la declinación permitía la posibilidad de individuación del átomo y rescata del terreno cerrado del determinismo natural, a su vez introduce la idea de que puede haber azar. Y por ende la idea de la autodeterminación del movimiento. En ese momento Bauer era el propulsor de la autoconciencia, entonces un poco con la idea de que era en ese momento digamos, discípulo de Bauer, pero en realidad lo que quería decir Marx era lo siguiente. Marx dedució una primera concepción de la interacción del pensamiento y del ser. O sea que por primera vez él plantea de que, digamos, entre el pensamiento y el ser, el espíritu y la materia, o el espíritu y la realidad, había una interacción. O sea que es lo que después va a mantener durante toda su vida, que entre el pensamiento y la acción hay una interacción. El pensamiento puede ser espiritual, una acción material, pero lo que importa es la interacción. Y que muchas veces el pensamiento nace de la acción, no siempre la acción se genera por el pensamiento. Eso pensaba Marx, y que era una superación a Hegel y los jóvenes hegelianos que eran simplemente especulativos. Estamos una hora. Bueno, un poquito. Después, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los hegelianos se quedan colgados del pincel. ¿Por qué? Porque eran pequeños burgueses que vivían de la cátedra, pero además se quedaron sin cátedra, sin nada. Entonces, el Lowey dice que tenían tres posibilidades en ese momento los hegelianos. O, digamos, aliarse con el gobierno y ser funcionario del gobierno, como eran la mayor parte de los burócratas en esa época. La segunda era irse de Alemania, como se había ido Heine en la década del 30, y la tercera es aliarse con algún grupo que en realidad estuviera en contra del sistema del Estado prusiano, del feudalismo prusiano. Y en ese momento es como que los hegelianos estaban disponibles, es decir, para formar parte de un grupo. ¿De qué grupo estarían disponibles? En realidad estaban disponibles para la burguesía renana. La burguesía renana, en realidad, se sentía coercionado por un Estado que era cada vez más feudal que antes y que habían perdido los derechos
de la libre mercantilismo y demás. Entonces, por lo tanto, ellos querían tener una construcción ideológica constructiva contra el Estado prusiano, necesitaban ideólogos. Entonces, esa conjunción hizo que apareciera la Gaceta Renana, financiada por los burgueses de Colonia, que estaba Camphausen, que después fue primer ministro de Gaza, en un grupo de esos, junto con el grupo hegeliano. O sea, Marx no entró directamente como redactor en jefe, sino que colaboró con la Gaceta y después entró como redactor en jefe. Y en realidad era un protopartido de la sociedad civil, no había partido, pero a través de la Gaceta se reunieron los liberales y el grupo de izquierda hegeliano que estaba, digamos, había desaparecido de las universidades. El mismo Marx, en un artículo que hace en la Gaceta contra la Gaceta de Colonia, que era la otra del periódico de derecha prusiano de Colonia, dice: el Estado prusiano obligó a la filosofía a instalarse en los diarios y a volverse profano y ocuparse de problemas políticos y sociales concretos. O sea, un poco lo empujaron a filósofos de café a que participaran de la pelea, porque Marx siempre pensó que era necesario eso. Y una de las cosas que le pedían era que firmaran los artículos. ¿Por qué? Porque tenían censores. Entonces, si tenían el censor prusiano y alguien escribe algo, ¿a quién se lo va a sancionar? Entonces querían que muchos de los artículos Marx no lo firmaba, ni Engels tampoco. Y entonces él decía: ¿cómo se puede salvar tan tangentemente un artículo de otro como los cuerpos separan a una persona de otra? Y que un periódico es el lugar de reunión de muchas opiniones individuales para conformar el órgano de un solo estilo. O sea, de una manera críptica estaba diciendo que estaban creando una forja intelectual de un presunto partido de izquierda pero lo decía de la manera como escribía en la Gaceta Renana, escribía para la manera que los censores no tacharan el artículo, porque pasaban por los censores antes de poder publicar. Así que Marx tuvo que usar una terminología como utilizó por el Gramsci de la cárcel para que pudiera publicarse, para que pudiera salir de las cosas. Una cosa crucial fue el debate sobre la ley acerca del robo de ley. Marx, como dice en el prefacio, conocía muy poco de economía, pero en realidad conocía bastante a los trabajadores viñateros del Valle del Mosela. El Valle del Mosela es el río que pasa sobre Treveris y es la zona donde hay viñedos. Mosela tiene viñedos y él, en realidad, como los padres tenían un viñedo, tenía bastante contacto con los campesinos. Conocía muy bien la vida de los campesinos de Mosela, que después la expresó en la Gaceta Renana.